Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra semana número 4 de la materia de Introducción al Estudio del Derecho. El día de hoy vamos a estar revisando los últimos dos temas ya para poder concluir de manera satisfactoria nuestro módulo. Entonces déjenme, voy a proyectar la pantalla. Bien. Bueno, pues como les comentaba, vamos a revisar el día de hoy prácticamente la última unidad y para esto, bueno, vamos a estar revisando dos temas. De entrada vamos a hablar de las fuentes del derecho y posteriormente vamos a estar hablando también de el Estado, ¿de acuerdo? Entonces, a manera de introducción, como cada semana, voy a presentar este video introductorio donde, pues bueno, nos da algunos detalles a manera de introducción de qué es lo que vamos a estar revisando justamente en esta unidad y, bueno, sobre todo en este primer tema. Entonces, iniciamos. En este cuarto bloque, nos sumergiremos en la complejidad de las fuentes del derecho y su estrecha vinculación con la estructura del Estado. Estudiaremos detenidamente los elementos fundamentales que dan forma a nuestra comprensión del orden legal y exploraremos la relación que existe entre el Estado y el derecho. En el primer tema, nos adentraremos en las fuentes del derecho. Desde su concepto hasta su clasificación, exploraremos cómo estas fuentes se entrelazan para formar la base sobre la cual se erige nuestro sistema jurídico. Analizaremos las distinciones entre fuentes formales, reales e históricas, desglosando cada una de ellas para comprender su papel en la configuración del panorama legal. El segundo tema nos llevará a examinar la interconexión entre el Estado y el derecho. Definiremos el concepto de Estado y desglosaremos sus elementos fundamentales, profundizando en la comprensión del poder soberano, el poder público y el gobierno. Además, exploraremos la relación entre el Estado y el derecho, destacando cómo estas dos entidades interactúan y se influyen mutuamente en la configuración de nuestras sociedades. Este bloque se propone proporcionar las herramientas conceptuales necesarias para entender las múltiples fuentes que nutren nuestro sistema legal y para apreciar la conexión esencial entre el Estado y el derecho. Bueno, entonces a manera de introducción ya escucharon lo que vamos a estar revisando. De igual forma, aquí lo estamos presentando. Entonces, el primer tema que vamos a revisar son las fuentes del derecho. Si ustedes recordarán, en la semana número 2 empezábamos a hablar cuando hablábamos de la división y del estudio del derecho, pues bueno, hablábamos de las fuentes del derecho justamente. Y específicamente cuando hablábamos de la materia del derecho administrativo. ¿Recordarás, Monse? Sí, Sí, ok. Bueno, ahorita me vas a apoyar entonces con lo que recuerdes. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar de este tema? Bueno, el concepto de fuente y su clasificación, las distinciones entre fuentes formales, reales e históricas, y bueno, otras fuentes que también se pueden abarcar del estudio del derecho. Y posteriormente vamos a revisar el último tema, que es hablar del Estado y el derecho, ¿de acuerdo? Para esto vamos a revisar el concepto de Estado, los elementos del Estado, el poder soberano, el poder público y el gobierno, y la relación o el vínculo que existe entre Estado y derecho. Justamente para este tema les traigo también un video que en lo personal a mí me gusta compartirlo cuando imparto la asignatura de teoría del Estado. Entonces es un video bastante didáctico, bastante entendible para que ustedes puedan terminar de comprender justamente este tema de Estado y Derecho, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar esta parte de las fuentes del derecho. Me voy a ir un poco más rápido porque es mucha información. Sin embargo, quiero que se queden con lo más relevante, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a arrancar. Eh, bueno, aquí a manera de introducción también, el derecho al ser un producto y necesidad de la sociedad, ya veíamos la intención del por qué se crea el derecho, ¿no? Justamente para convivir, ¿no? Para regular la convivencia de la sociedad. Entonces, atiende también
al principio de derecho que se adapta a las necesidades de la sociedad, respondiendo así a la tan cambiante sociedad. Ya decíamos que el derecho al final, pues bueno, es algo dinámico, algo que va cambiando, que va evolucionando, no se puede quedar fijo, no se puede quedar estático. Las propias fuentes reales, a su vez, se subdividen en dos, las cuales son idea de justicia, que es el fruto de las aspiraciones sociales más elevadas del espíritu humano, y las circunstancias históricas, que son todo el conjunto de particularidades a que se haya sometido el hombre por su condición de ser corpóreo, situado en un espacio y en un lugar determinado. Entonces, vamos a empezar a hablar de perdón, de las fuentes de la clasificación, las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Veíamos hace un momento que de esta forma es como se pueden clasificar las fuentes. La palabra fuente de entrada, pues bueno, hay que hacer referencia a que viene del latín font o fontis, que significa agua que brota de la tierra, ¿de acuerdo? Si ustedes van a un parque y ven una fuente, pues bueno, la fuente lo que hace es que expulsa agua. Entonces, así como el agua tiene su fuente en la naturaleza, el derecho, pues bueno, tiene su fuente en la sociedad. Y para su estudio, entonces vamos a clasificar a las fuentes del derecho según el criterio que se adopte para poderlas clasificar. Entonces, estas son básicamente los tres grupos en los que las vamos a asociar: las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. ¿A qué corresponde cada una de estas? Bueno, las fuentes formales son los procesos o son los modos de creación de la norma jurídica, es decir, la forma en que el derecho se va a manifestar y se va a expresar. Ejemplo, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina. La semana pasada también justamente hablábamos de estos temas, es únicamente para recordarlo, para reforzarlo, por eso les comentaba hace un momento, no me voy a detener tanto porque al final son temas que ya estuvimos revisando. Las fuentes formales establecen las reglas y los procedimientos que deben seguirse para elaborar y también para aplicar el derecho. Las fuentes formales también se determinan con base a la jerarquía y a la competencia de las autoridades que crean y que ejecutan el derecho. ¿Se acuerdan que hablábamos también de esta jerarquía normativa, ¿no? Que lo veíamos en una especie de pirámide o de un triángulo donde en la parte más alta o en la cúspide, pues bueno, obviamente pondríamos a la norma suprema, que en este caso sería la Constitución, ¿de acuerdo? Y estas fuentes formales son las que confieren validez formal al derecho, es decir, la conformidad con las normas que lo regulan. Entonces, básicamente las fuentes formales son las que nos interesan, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ahora de las fuentes reales. ¿Cuáles son? Bueno, son factores o son circunstancias que influyen en la producción del derecho, es decir, causas que determinan el contenido y el sentido de las normas jurídicas. Ejemplo, la historia, la cultura, la ideología, la economía, la moral. Yo agregaría ahí inclusive la sociología, ¿no? Que realmente estudia pues todos estos fenómenos, todos estos factores que se llevan a cabo dentro de una sociedad. Entonces, las fuentes reales van a reflejar básicamente cuáles son los intereses, las necesidades, los valores y las aspiraciones de una sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí si se dan cuenta, pues bueno, intervienen diversas áreas, ¿no? La economía, la psicología, la administración, la moral, diversas áreas, ¿no? Básicamente. Entonces, digo, en materia jurídica, pues como les mencioné, al final las fuentes reales no nos interesan tanto, ¿no? Porque son diversas circunstancias, diversos factores que sí dan pie o dan origen a el derecho, ¿no? Y que, bueno, básicamente a nosotros los abogados lo que nos interesa son las fuentes formales, ¿de acuerdo? Ahora, las fuentes reales también responden a los cambios y a los desafíos que se presentan en el contexto tanto social como político y económico.
Las fuentes reales son las que confieren validez material al derecho, es decir, la adecuación a la realidad que lo motiva. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que hablábamos hace un momento de que el derecho tiene que ser algo cambiante, algo que va evolucionando. ¿Por qué? Porque al final no podemos estar aplicando un derecho de 1810, por ejemplo, en pleno 2026, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final no va a tener no va a tener el mismo valor, ¿no? De los actos, de todos los hechos que se realicen o se lleven a cabo con lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Evidentemente ya es un derecho un tanto obsoleto, por lo tanto, pues bueno, el derecho tiene que estar cambiando, tiene que estar evolucionando en función a la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, estas serían justamente las fuentes reales, lo que da pie o lo que da origen, básicamente, esta validez, esta materialidad al derecho, ¿de acuerdo? Y por último tenemos a las fuentes históricas. Esto, pues como su nombre lo indica, son aquellos documentos, son aquellos textos que contienen el derecho vigente o el derecho pasado, es decir, las fuentes que permiten conocer y estudiar el derecho. Ejemplo, las constituciones, los códigos, los tratados, ¿no? Por ejemplo, una ley de 1810, pues bueno, aquí la ubicaríamos en las fuentes históricas. Las fuentes históricas van a conservar y van a transmitir el derecho a través del tiempo y el espacio. Las fuentes históricas también permiten analizar y comparar el derecho en diferentes épocas y en diferentes lugares. Las fuentes históricas son las que confieren validez temporal y espacial al derecho, es decir, la continuidad y la universalidad que lo caracteriza. Entonces, si nos damos cuenta la intención y la importancia de esta clasificación, ¿queda claro alguna duda o algún comentario? Fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. Monse, Adela. Sí, quedó claro. Ok. Como les había mencionado, esto, pues bueno, ya lo estuvimos comentando, pero de cualquier forma, pues bueno, creo que ya queda un poco más aterrizado, ¿vale? Ok. Em, bueno, en conclusión, entonces, las fuentes del derecho son estos elementos que van a explicar el origen, la forma, el contenido y la evolución del derecho y son indispensables para comprender y para aplicar el derecho de manera adecuada y de manera eficaz. ¿De acuerdo? El derecho no está peleado con otras áreas como la economía, como la sociología, como la política. No, ya veíamos al final estas áreas, pues bueno, también influyen y también repercuten porque son fuentes reales, ¿de acuerdo? Aquí viene justamente un archivo, una lectura para que puedan reforzar justamente este tema que les acabo de explicar, que se llama las fuentes de conocimiento de lo jurídico. Ahora, vamos a comentar rápidamente las distinciones entre fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. Digo, esto también ya lo acabamos de revisar, pero bueno. Las fuentes formales, que ya les decía yo, son las que a los abogados básicamente nos importan. Son procesos, son modos de creación de la norma jurídica, es decir, la forma en que el derecho se va a manifestar y se va a expresar. El texto es muy similar a lo que les acabo de comentar en diapositiva anterior, pero bueno, las fuentes formales son las que confieren validez formal al derecho, es decir, la conformidad con la que las normas lo regulan. Por ejemplo, en México, la Constitución es la fuente formal suprema del derecho y establece el procedimiento para crear leyes, decretos, reglamentos, tratados internacionales. Entonces, bueno, esto, acuérdense, la pirámide, ¿no? O el triángulo. En la parte más alta ubicaríamos, como bien se menciona aquí, la propia Constitución. ¿Por qué? Porque es la norma suprema. Y de ahí, bueno, se derivan otras leyes, otros códigos, otros reglamentos que de entrada, pues bueno, no pueden contravenir lo que dice la propia Constitución. ¿Por qué? Porque si no serían válidos. ¿De acuerdo? Entonces, se tiene que sujetar básicamente a lo que diga la Carta Magna.
Ahora, las fuentes reales, pues bueno, ya lo comentábamos, ¿no? Son aquellas que responden también a los cambios sociales, a los desafíos que se presentan o que necesita esa población en particular, ese contexto social, ese contexto político, ese contexto económico, ¿de acuerdo? En México, la revolución de 1910 fue una fuente real. ¿Por qué? Porque impulsó la creación de la Constitución de 1917, ¿no? Que justamente la próxima semana, pues bueno, estamos por conmemorar. Incorpora esta constitución, pues bueno, básicamente los principios de justicia social, de soberanía popular, de división de poderes, ¿no? Porque realmente este contexto que se presentaba en aquella época, pues bueno, hizo que en ese momento, pues bueno, volteáramos a ver las circunstancias, cuáles eran las necesidades, ¿no? En ese momento, y por eso justamente surge esta constitución. Y las fuentes históricas, pues bueno, básicamente son las que confieren validez temporal y espacial al derecho. Las fuentes históricas nos sirven, por ejemplo, para hacer derecho comparado. Si nosotros queremos comparar, por ejemplo, una constitución con otra, pues evidentemente tenemos que remitirnos a al derecho pasado, básicamente, ¿no? Y ejemplo, en México, el Código de Hammurabi, el Código de Justiniano, las 7 partidas, las leyes de las Indias, pues bueno, son fuentes históricas que muestran la evolución y la influencia del derecho en nuestro país. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, para que lo tengan presente, fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. Hablando específicamente de las fuentes formales, eh, podemos considerar como fuentes formales todas aquellas que tienen como origen un proceso de creación detrás de ellas, ya sea mediante un órgano legislativo, que en este caso es el Poder Legislativo, las costumbres propias de la sociedad, ya decíamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los trueques, en el caso de el comercio en materia mercantil, obviamente, pues bueno, el cerrar un trato, ¿no? Que actualmente se sigue realizando esta práctica de darse la mano, ¿no? Para cerrarlo de manera formal, pues bueno, son costumbres o inclusive el estudio y análisis de la propia ley por parte del poder encargado de hacerla valer, que en nuestro caso, pues bueno, es el Poder Judicial de la Federación a través de sus tribunales. Tradicionalmente, la legislación, la jurisprudencia y la costumbre son consideradas como fuentes formales en nuestro sistema jurídico. En nuestro país, el proceso de creación del derecho se encuentra previsto y se encuentra regulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De manera indirecta, en el último párrafo del 14 constitucional, se establece la prelación de las fuentes formales del derecho. Que bueno, al final, pues bueno, es básicamente este comentario que les hice referente a la jerarquía normativa. Ahora, referente a las fuentes reales, digo, esto es muy repetitivo, pero bueno, al final lo estamos revisando de manera continua. Que justamente es con lo que inicié. Es el derecho como es producto y necesidad de una sociedad, pues bueno, va a atender justamente a esas necesidades que requiere ese grupo social. Entonces, se va a adaptar el derecho, ¿de acuerdo? El derecho es muy moldeable, es muy flexible, por lo tanto, se adapta a lo que requiere esa sociedad en particular, ¿de acuerdo? La sociedad, al ser cambiante, pues bueno, el derecho también se va amoldando. Las propias fuentes reales, a su vez, se subdividen en dos: ideales de justicia, que son básicamente las aspiraciones sociales o a lo que se quiere o a lo que se pretende llegar, y las circunstancias históricas, que es todo el conjunto de particularidades a que se haya sometido el hombre por su condición de ser corpóreo, situado en un espacio determinado y en un lugar fijo, ¿de acuerdo? Y tenemos a las fuentes históricas.
Las fuentes históricas, pues bueno, al cuestionarnos sobre el origen de un sistema normativo, debemos hacer referencia a aquellos documentos históricos que hablan o que se refieren al derecho. En el pasado estos documentos eran de la índole más diversa, como papiros, pergaminos, citas jurídicas, etcétera. Todos estos documentos reciben el nombre de fuentes históricas. Las fuentes históricas son indispensables para conocer el texto de una ley, un tratado, etcétera. Entonces, pues bueno, esto también nos ayuda, no porque ya estén o sean antiguas, pues bueno, quiere decir que ya no son, ya no tienen uso, ¿no? O ya no sirven. Básicamente, como les decía yo, si nosotros queremos hacer un análisis comparativo, pues bueno, evidentemente tendríamos que apoyarnos justamente de estas fuentes históricas, ¿correcto? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario referente a las fuentes formales, reales o históricas? Yo nada más quería preguntar algo, pero no sé si me escucho Sí, bien. sí, Es te que, escuchas bien. sí, ok, Sí. es que como estoy en el transporte, No, eh, mira, en esta parte de las fuentes históricas, ajá, me entra una duda. Por ejemplo, no sé, creo que no es así exactamente, pero supongamos en la antigüedad, si alguien robaba, lo apedraba, ¿no? Y ajá. como ya cambió, en automático pierde la vigencia esa ley, por así decirlo, que estaba, esa norma, ese castigo, esa multa, Pues o, no pierde, no, a ver, de ajá, entrada, no es que pierda la vigencia ya la perdió porque ya está obsoleta, más bien ajá, perdería la validez, ¿no? ok. Entonces, conforme se van actualizando, las antiguas pierden validez. Es correcto. Ahorita ya no podríamos Ah, usar, por ejemplo, la ley del talión, ¿no? La de ojo por ojo y diente por diente, pues porque evidentemente esto ya no se aplica, ¿no? Es casi prácticamente la ley de la selva, ¿no? Que sobrevive el más fuerte. Obviamente, pues eso ya en su momento, hace muchos años, se aplicaba y era lo correcto, era lo válido. ¿Por qué? Porque ajá, era urgente en ese momento. Hoy en día esas prácticas están en desuso, ya no son vigentes, por lo tanto, ya no son válidas, ¿correcto? ok, perfecto, sí. Bueno, gracias. Era básicamente, digo, a los romanos, ¿no? En el derecho romano también, en la época de la cultura romana, ¿qué hacían a los que robaban? Pues les cortaban la mano, ¿no? Obviamente, imagínate que eso, digo, se sigue haciendo en algunos países fundamentalistas, ¿no? Que todavía se hacen estas prácticas de mutilación, ¿no? En Asia también, pero imagínate esas prácticas que se trasladen en México. Pues evidentemente ahí te encargo el tema de derechos humanos, ¿no? Todo esto que el derecho penal también ha ido cambiando y ha ido evolucionando, entonces pues evidentemente ya no es válido, ¿vale? Ok, sí, es que bueno, me entró la duda porque hubo un caso muy sonado de un niño en una secundaria, Ajá, estuvo tomando fotografías a sus compañeras y a través de la inteligencia artificial les hizo videos de contenido sexual que compartió. Entonces, justamente estaba escuchando que no había como algo en la ley para poder juzgarlo como tal. Lo que hicieron fue juzgarlo con la ley que existe ahorita de que no pueden, bueno, de pornografía, de contenido sexual, o sea, de que estuvo compartiendo, ujú. algo así, pero pues como tal no había ahorita sí tipificado tal cual una ley que lo pudiera juzgar por lo que estaba haciendo, ¿no? Con la inteligencia artificial. Pero entonces cuando llegue a haber una, la, pues ya se podría juzgar así. Ahorita no es que pierda validez como lo juzgaron, ¿no? Sino más bien Exacto. ahí le hacen otra ramificación, por así decirlo, o le agregan otros artículos. Es que al final, si tú con el ejemplo que estás mencionando, creo que te das cuenta que la sociedad va muchísimo más adelantada que el derecho, ¿no? El derecho ni siquiera se ha dado cuenta o se ha actualizado referente a estos temas de inteligencia artificial, ¿no? Y nosotros, la sociedad ya va muchísimo más adelante.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que Exacto. pasar? Que el derecho, como decíamos, se tiene que amoldar, ¿no? Se tiene que moldear a esta parte para situarse en todas estas circunstancias actuales, de tiempo, modo, lugar, etcétera, ¿no? Inteligencia artificial, que es lo que está pasando hoy en día. Y no solamente con este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, también, ¿qué es lo que está pasando con los contratos mercantiles, por ejemplo, donde ya el contrato ya no es en papel, ¿no? Ya el contrato es digital? ¿Y qué es lo que está pasando con esto que se llama también el blockchain y todo eso, donde pues ya todas las operaciones van a ser virtuales, ¿no? Digitales. Entonces, ¿cómo se les va a regular? ¿De acuerdo? Entonces, el derecho ni siquiera ha llegado a ese punto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el derecho tiene que apurarse para llegar y alcanzar y pues esté tipificado todo esto que estamos comentando, ¿no? Porque al final, pues no lo hay. Pero también no podemos juzgar, porque justamente parte, ¿no? Del 14 y del 16 constitucional nos dice, no podemos juzgar por simple analogía, ¿no? Que digamos, pues medio se parece esta conducta a este delito, pues entonces júzgalo con este delito porque más o menos tiene un cierto parecido. No, eso no es válido porque va en contra de la Constitución. Entonces, ahí, pues bueno, es labor de los legisladores, pues ponerse al día, ¿no? Y ponerse a trabajar justamente. ¿Ok? De acuerdo, sí. Bueno, Adela, ¿algo que quieras comentar? ¿Sí nos escuchas? Sí, sí los escucho. ¿Y estás poniendo atención? Sí, yo por lo que entiendo, viene siendo las mismas normas, nada más que en una lo que es fuentes nos describe que es de costumbres, pero básicamente pues yo lo entiendo que viene siendo lo mismo. No sé si estoy bien. Bueno, lo que quiero que quede claro es si entendiste la división de las fuentes del derecho, fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. Sí, quedaron claro. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, a ver, otras fuentes, es decir, aparte de las tres que ya les acabo de explicar, hay, digamos que, otro grupo donde podríamos justamente incluir a los principios generales del derecho y la doctrina. Cuando la persona que juzga carece de alguna disposición válida para resolver la controversia que le es planteada, debe usar un razonamiento lógico jurídico basado en los principios generales del derecho y de la propia doctrina, a fin de resolver la cuestión concreta sometida a su conocimiento. Y las normas individualizadas, que son aquellas que se refieren a las sentencias, a los contratos y a los actos unilaterales de la voluntad, reciben este nombre porque se aplican a una o varias personas y estas normas a su vez son determinadas de forma individual, tomando como referencia los preceptos generales mismos que sirven como referencia. Ahora, vamos a revisar el tema, el último tema, que es hablar del Estado, ¿ok? Voy a proyectar este video a manera de introducción para que vayamos entendiendo qué es lo que vamos a revisar justamente en este último tema. El Estado se refiere a la manera en cómo las sociedades se han organizado políticamente. Es decir, se trata de una estructura social cuya formación responde a un proceso histórico que dio como resultado un conjunto de instituciones, reglas y dinámicas que permiten procesar las problemáticas de quienes la conforman. El papel que ocupa el Estado para el estudio del derecho es fundamental, toda vez que el fundamento de las normas jurídicas que lo conforman es precisamente dicha estructura. De tal manera, es imperativo una aproximación a conocer sus aspectos importantes. Para analizar al Estado, se propone partir por el concepto y los elementos que lo componen. Una vez abordados, se entrará a desarrollar la relación entre el Estado y el derecho a efectos de entender el papel que tienen las normas jurídicas y su importancia histórica a la hora de regular esta forma de organización política.
Ok, entonces, a ver, en términos generales, ¿qué es el Estado? Bueno, es básicamente la forma de organización, ¿de acuerdo? Entonces, para esto, pues bueno, vamos a explicar de entrada cuál es el concepto de Estado, ¿ok? Entonces, vamos a ver que aquí hay una definición que nos dice que el Estado se refiere a una realidad, toda vez que en la actualidad existen varios de ellos, es decir, varios tipos de Estado que cumplen funciones y que realizan actividades encaminadas al bien común. No solo se trata de una realidad contemporánea, sino que su vigencia se remonta a muchos años atrás. Por lo tanto, es histórica. Más allá de los hitos o sucesos que permiten ubicarlo, es palpable en el día a día de las personas. En línea con lo desarrollado, entre otros aspectos, el Estado delimita la política como un ámbito diferenciado de otras maneras de intención social, tendiendo a una máxima institucionalización por medio de la regulación de quienes pueden mandar, de quienes deben obedecer. ¿Ok? Digo, esto es muy teórico. Quiero que nos vayamos justamente a los elementos que conforman al Estado. Aquí justamente vienen partes muy teóricas de definiciones de autores, de cómo se clasifica al Estado, tres maneras de entender al Estado en un sentido amplio, en un sentido restringido y en otro sentido todavía aún más restringido. Y bueno, llegamos a este punto que son los elementos del Estado. Esto es lo que me importa que quede claro. Vamos a ver que el Estado, ustedes piensen o ustedes imagínense en el Estado mexicano, ¿no? El Estado mexicano, si ustedes compran un mapa mundi y ubican justamente donde está México, pues bueno, van a identificar perfectamente que México está bien delimitado, ¿no? Al norte, al sur, al este y al oeste. Eso es el Estado mexicano. Pero el Estado, pues bueno, el Estado tiene elementos que lo van a conformar. Estos son tres, ¿ok? El territorio, la población y el poder político o el gobierno, ¿de acuerdo? Esos tres elementos van a conformar a un Estado, ¿de acuerdo? No podemos hablar de Estado si falta o carece alguno de estos tres elementos, ¿de acuerdo? Entonces, desde una perspectiva de la política como estructura, se observa que las comunidades están interesadas en ordenar de manera estable sus actuaciones políticas. De tal manera se configura una arquitectura permanente misma que integra elementos constitutivos y un conjunto de reglas e instituciones. Aquí vemos el primer elemento, que es el elemento humano, ¿ok? Este elemento humano que, bueno, somos básicamente todos nosotros, ¿no? La población. El elemento humano es propio de las organizaciones sociales como el Estado, toda vez que integra a un conjunto de individuos que habitan en su territorio. Este punto de partida permite comprender una serie de situaciones que el Estado regula respecto de las personas, es decir, se puede identificar a quienes se encuentran plenamente integrados como parte de un Estado determinado por medio de vínculos jurídico-políticos, es decir, todos los ciudadanos. Consecuentemente, así como permite integrar a un conjunto de personas, se excluye también a otras cuantas. Por ejemplo, pues en este caso, los extranjeros, ¿no? En el caso de los ciudadanos mexicanos, ¿cómo sabemos quiénes somos ciudadanos mexicanos? Bueno, porque tenemos una credencial, ¿no? Donde nos da esa identidad, tenemos un pasaporte, ¿no? Tenemos ciertos documentos que nos dan ese, esa calidad de ser ciudadanos de ese estado, ¿no? Así como, por ejemplo, el Estado español tiene también sus propios documentos, pues nosotros no tenemos esos documentos, por lo tanto, no somos parte de esa población de ese Estado español, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería el primer elemento. Em,
Sobre el elemento territorial, ¿ok? El territorio. Bueno, el territorio que es básicamente es ese espacio geográfico bien determinado, bien delimitado, ya les decía yo, si nosotros tomamos un mapamundi, ubicamos perfectamente hasta dónde termina el territorio mexicano al norte, al sur, al este y al oeste. Entonces, el elemento territorial se hace referencia al espacio, ¿ok? Al espacio donde el Estado va a realizar sus funciones y crea las condiciones para que las personas gocen de sus derechos, ¿de acuerdo? Por medio de la delimitación del ámbito físico a través del trazado de fronteras, el Estado se sitúa y pretende actuar con pretensiones de exclusividad. De tal manera, el territorio que compone al Estado va a ser un todo sobre el cual tiene capacidad de decisión y en el cual las personas pueden ejercer sus derechos. ¿De acuerdo? Y por último, el elemento de soberanía. Este elemento se va a relacionar con la capacidad exclusiva de tomar decisiones vinculantes para la población y para el territorio. Este se trata de un aspecto que permite también entender el tránsito a los estados modernos, toda vez que surge cuando la facultad de mandar y de dictar las reglas de derecho son transferidas del patrimonio de una persona o grupo al Estado, pues desde un momento ya no se obedece a nadie en particular, sino a una institución que permanece idéntica a pesar del cambio de las personas que en distintos momentos de la historia obran por ella. Les quiero compartir justamente el video que les estaba comentando al inicio. Este video de verdad creo que van a terminar de entender justamente esto que estamos comentando. Pero bueno, queda claro de entrada cuáles son los elementos que conforman al Estado: la población, el territorio y el gobierno. Imagínense un Estado, el Estado mexicano sin población. O sea, imagínense que hay un gobierno, que hay ese territorio, pero no hay personas, no hay población. No podríamos entonces hablar de un Estado. Ahora bien, imagínense el Estado mexicano sin territorio. Todas las personas, ¿no?, circulando por todos lados, hay un gobierno, pero no hay como tal un espacio bien delimitado que diga, hasta aquí termina México. O por el contrario, imagínense el Estado mexicano sin gobierno. Que bueno, estamos muy parecidos en una situación así, pero imagínense, ¿no? Que no hay gobierno. Entonces, hay territorio, hay población, pero no hay gobierno. Entonces se volvería un caos, ¿no? Entonces, sí se dan cuenta la importancia de estos 3 puntos, de estos 3 elementos. Entonces, vamos a compartir el video y ahorita hacemos comentarios, ¿vale? El Estado se define como una unidad política con el poder de hacer las leyes y hacer que sean cumplidas por un conjunto de personas que viven dentro de un territorio expresamente determinado. Por tanto, es un sistema de gobierno soberano delimitado territorialmente, que se rige en nombre de una comunidad de ciudadanos que se identifican a sí mismo como nación. La legitimidad del gobierno de un Estado sobre un territorio y sobre la población que lo habita se deriva del derecho a la autodeterminación de un grupo nacional dentro del Estado. Los miembros del grupo nacional consideran que el Estado les pertenece y que el territorio del Estado es su patria. En consecuencia, exigen que otros grupos, tanto dentro como fuera del Estado, reconozcan y respeten su control sobre el mismo. En este video te explicaremos los elementos del Estado, sus características, sus tipos y te daremos varios ejemplos. Si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción en lifeder.com. Organizar tu trabajo no tiene por qué ser un caos.
Con Monday.com tú recuperas. Elementos del Estado. Un Estado tiene diferentes elementos. Población. La población se refiere a un conjunto de personas, sin importar la cantidad, que habitan en un determinado espacio físico, manteniendo con el mismo también una relación de tipo físico. Es decir, es un grupo de habitantes que están asentados sobre un determinado territorio, relacionados por el hecho de su convivencia. La población obtiene la característica de comunidad cuando tiene componentes en común de carácter religioso, histórico o económico. Territorio. Como el elemento geográfico del Estado, el territorio es el espacio aéreo, terrestre y marítimo sobre los que ejerce su poder el ente estatal. En su calidad de elemento del Estado, la teoría jurídica razona al territorio como el perímetro espacial donde es válido el orden jurídico. Jurídicamente, el territorio abarca un espacio tridimensional que incluye el espacio ubicado por debajo y por encima del plano terrestre, además del plano terrestre como tal. Hacia arriba se reconoce la soberanía que tiene cada estado sobre el espacio aéreo pertinente a su superficie terrestre. Hacia abajo se asume que el ámbito espacial territorial toma la figura de un cono cuyo vértice está en el centro del planeta. Gobierno. El gobierno es el elemento principal del Estado. Se trata del grupo de personas que gobierna el Estado. En el caso de un Estado democrático, gobierna un partido político que gestiona a la población. El gobierno está formado por tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El poder ejecutivo ejecuta políticas y leyes y gestiona diariamente el Estado, tomando decisiones políticas y administrativas. El presidente del gobierno es el representante del poder ejecutivo. El poder legislativo crea leyes que se tienen que cumplir por la población de un Estado. Normalmente, este poder está formado por una cámara de legisladores elegidos por el pueblo. El Poder Judicial tiene la función de impartir justicia dentro del Estado. Está formado por las instituciones judiciales, tribunales y juzgados. Soberanía. Es un factor esencial que hacen que un Estado sea legal y real. Esta es la capacidad de un Estado de mantener todos los territorios que posee bajo control total, sin ninguna influencia externa. Sin soberanía, un Estado sería solo una colonia. Características de un Estado. Permanencia. El Estado es siempre permanente, no importa qué gobierno sea y cómo cambie con el tiempo. La permanencia es el factor que ayuda al Estado a desarrollarse a su manera de forma independiente. Reconocimiento. El territorio que se denomina Estado debe ser reconocido por los otros estados y por todas las organizaciones internacionales existentes. El reconocimiento internacional evita el estallido de guerras, la violación de fronteras y otras injerencias en la vida del Estado. Impuestos. La tributación en un Estado es un sistema para financiar los órganos gubernamentales con los fondos del pueblo. A cambio de esto, el Estado protege a los ciudadanos y les proporciona lo que necesitan. Sistema de leyes. Es un sistema de normas establecidas y aceptadas por el Estado. El sistema de leyes que se asocia a un Estado tiene varias características específicas. Es obligatorio para todos. Determina las normas de comportamiento. Es mantenido por agentes del orden. Está sancionado por el Estado. Tipos de Estado. Estados autoritarios. Los estados autoritarios se caracterizan por el hecho que quienes tienen el poder son personas que no fueron electas. El totalitarismo es un sistema político que se esfuerza por regular casi todos los aspectos de la vida pública y privada. Los regímenes totalitarios
se mantienen en el poder político por medio de una ideología y propaganda oficial omnipresente. Esta propaganda se difunde a través de los medios de comunicación controlados por el Estado. Un partido único que controla el Estado, cultos a la personalidad, control de la economía, regulación y restricción de la libertad de discurso y crítica, uso de una vigilancia masiva y el terrorismo de Estado. Dictadura. La dictadura y el totalitarismo se asocian a menudo, pero en realidad son dos fenómenos separados. La dictadura es una forma de gobierno en la que el gobernante tiene el poder de gobernar sin el consentimiento de los gobernados. También se puede definir la dictadura como un sistema que no se ajusta a la democracia, siendo esta definida como una forma de gobierno donde los gobernantes son seleccionados a través de elecciones. El poder de un dictador puede originarse de su familia, posición política o autoridad militar. Estados oligárquicos. Una oligarquía es una forma de gobierno en la que el poder descansa en un pequeño segmento de élite de la sociedad, que se distingue por su realeza, riqueza, hegemonía familiar, militar o religiosa. Una oligarquía es diferente a una democracia como tal, porque quienes ejercen el poder son muy pocas personas. No tienen por qué ser hereditaria ni monárquica. No se tiene una sola persona que se destaque en el mando, sino que gobiernan varias personas con poder, por ejemplo, una teocracia. Estados democráticos. La democracia es una forma de gobierno en la que el derecho a gobernar está en manos de la mayoría de los ciudadanos de un país o estado. Los dos principios de una democracia son que todos los ciudadanos tienen igual acceso al poder y que todos disfrutan de libertades reconocidas universalmente. Hay diversas variedades de democracia, algunas de las cuales brindan a sus ciudadanos mejor representación y más libertades que otras. Sin embargo, si una democracia no se legisla cuidadosamente, manteniendo equilibrios como la separación de poderes para evitar una distribución desigual del poder político, entonces una casta del sistema de gobierno podría acumular poder y volverse perjudicial para la democracia como tal. La libertad de expresión, la libertad de prensa y política son fundamentales para que los ciudadanos estén informados y puedan votar por sus intereses personales. Monarquía. Es una forma de Estado donde el poder supremo se aloja de forma absoluta o nominal en una persona, que es el jefe de Estado, a menudo de por vida o hasta su abdicación. La persona que encabeza una monarquía se llama monarca. No existe una definición clara de monarquía. Algunos monarcas tienen un poder político ilimitado, mientras que muchas monarquías constitucionales, como el Reino Unido y Tailandia, tienen monarcas con poder político limitado. Una característica común es a menudo el gobierno hereditario, aunque las monarquías electivas, como por ejemplo el Papa, también se consideran monarquías. Algunos estados tienen gobernantes hereditarios, pero se consideran repúblicas, como por ejemplo la República Holandesa. Actualmente, 44 naciones en el mundo tienen monarcas como jefes de estado. Teocracia. Es una forma de gobierno donde se reconoce a un dios o deidad como el gobernante civil supremo del Estado. Es decir, el Estado está gobernado por una guía divina inmediata o por funcionarios que se consideran guiados por la divinidad. Las leyes que promulgan son normas dictadas por Dios. Las teocracias son diferentes a otras formas laicas de gobiernos que tienen una religión o que simplemente están influenciadas por conceptos teológicos o morales, además de las monarquías mantenidas por la gracia de Dios. Ejemplos de Estado. Se pueden poner numerosos ejemplos de Estado. Básicamente, en cada país hay un Estado con una población determinada, con un territorio específico y con un gobierno con sus tres poderes.
el Estado de México, el Estado de Colombia, el Estado de España, Estados Unidos, Estado del Perú, Estado del Ecuador, Estado de Argentina, Estado de Noruega, Estado de Francia, Estado de Alemania, Estado de China, Estado de Japón. ¿Estás pensando? Ok, ¿qué les pareció? Adela, Monse. Pues a mí me pareció muy bueno, viene muy explicable, nos explica más que nada las bases de, pues serían las ramas de lo que sería un estado. Los elementos, más bien, ¿no? Sí, perdón, los elementos. Ajá. Básicamente nos explica qué es lo que se describe, qué hace cada elemento. Ok. Y pues sí, me pareció muy interesante. Bueno, terminaste de entender justamente lo que les empezaba a explicar, ¿no? Sí, básicamente sí. Muy bien, Adela. Monse, ¿algún comentario? ¿Qué te pareció? Creo que sí puedes hablar, Monse. No te escuchamos nada. Bueno, ya para concluir, pues bueno, nos damos cuenta entonces, como también se ¿Ya se comentó escucha? ya, ¿Ya? ya, Que me, pareció, ¿te ajá, gustó? sí me gustó y entró en mi cabeza la duda de lo que pasó justamente apenas con Estados Unidos y Venezuela. Ajá, Y también me entró otra duda, por ejemplo, habla mucho sobre el territorio, las personas que viven en él y el Estado, pero ¿cómo aplica, por ejemplo, cuando es un delito dentro del Estado, por ejemplo, territorio, pero de algún extranjero? O sea, supongamos, viene un turista, le roban. Obviamente tienen que aplicar las leyes de aquí, ¿no? Porque fue en el territorio. claro. Y cómo aplica, por ejemplo, es diferente si es un conciudadano de México, pero está, supongamos, en China. Ahí Ok. se tienen que aplicar las leyes de China, por ejemplo, o podría entrar también la parte de que vaya a la Embajada de México y le puedan ayudar. Bueno, la embajada al final solo apoya, pero no se puede inmiscuir en los asuntos justamente de temas judiciales, ¿no? Él apoya solamente a su connacional, básicamente, pero no puede aplicar o pedir que se aplique el derecho mexicano en un territorio extranjero. Ahí aplicarían las leyes que están vigentes en ese territorio Entonces, donde o le cometieron el delito o él hizo un delito. es correcto, Ok, así es, ¿de acuerdo? sí, de acuerdo. Bueno, y justamente también el video comentaba referente a las diversas formas de gobierno, como la república, la monarquía, la teocracia, ¿no? Y la federación, ¿de acuerdo? Entonces, creo que el video está bastante completo, justamente por eso lo traía para esta sesión, para que, bueno, termináramos de entender justamente este tema. Entonces, ya para concluir, pues bueno, recordemos que para esta semana, pues bueno, también tenemos una actividad, un entregable, que bueno, es muy sencillo, sería básicamente el último entregable que ustedes estarían realizando, que es básicamente hablar de las fuentes del derecho y de la dinámica Estado-Derecho. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que participar en un foro, elaborar un ensayo con una reflexión muy sencilla, muy breve, tomando como base los lineamientos que vienen ahí justamente en el apartado correspondiente y pues bueno, les encargo mucho que esto lo estén entregando en tiempo para que no se atrasen y pues bueno, para que esto les pueda sumar para su calificación final.
¿de acuerdo? Entonces, esa sería la actividad 4, la última actividad. Y bueno, básicamente con esto estaríamos concluyendo nuestro módulo de Introducción al Estudio del Derecho. Espero que haya sido de su agrado. Digo, es mucha información, pero si se dan cuenta, pues bueno, traté de hacerla un tanto digerible para ustedes. Y pues bueno, al final les pediría que se apoyen de las lecturas que vienen ahí, del material complementario. Y pues bueno, cualquier duda o comentario que llegue a surgir todavía en este par de días que nos quedan, pues bueno, quedo a la orden ahí con un mensaje en la plataforma. Y pues bueno, les agradezco mucho también, sobre todo a ustedes dos, el haberse conectado todas las semanas, el estar participando constantemente también durante las sesiones, y espero que la sesión haya sido también de su agrado. Entonces, si ya no hay más comentarios, con esto estaríamos concluyendo. Les encargo mucho la última actividad, por favor, y pues bueno, el mejor de los éxitos para que sigan continuando con su licenciatura, ¿vale? Gracias a las dos, buen fin de semana y saludos a todos los compañeros también, que por favor les pediría también revisen la grabación en cuanto tengan oportunidad, ¿vale? Gracias, saludos, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.